¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? No es lo que se ve, ¿no? Sino la parte que no se ve. La raíz es lo que después va a sostener al tronco, a las ramas y al fruto. Jesús decía, cuando ores, entra a tu cuarto y cierra tu puerta, ¿no? Y ora a tu Padre. Ten una relación con tu Padre, ten una comunión con Dios, porque de esa comunión íntima, ¿no? De esa comunión que tienes en secreto, después se va a reflejar en tu exterior, en tu forma de vivir, en tu forma de actuar, en tu forma de amar, en tu forma de tratar a los demás. Pero no es al revés. Si la parte íntima con el Señor no está bien, entonces lo de afuera tampoco va a crecer bien. Hoy estaba pensando en estos días, ¿no? Fue cumpleaños de mi hijo Josué ayer, ¿no? Ya tiene 6 años. Cómo van creciendo, ¿no? Los niños, increíblemente, ¿no? Bueno, uno que los ve cada día no se da cuenta, ¿no? Hasta que viene alguien más y dice, oye, ¿cómo han crecido tus hijos, ¿no? Y uno dice, sí, sí. No, tú no te das cuenta porque los ves todo el tiempo, ¿no? Los ves todo el tiempo, entonces no te percatas de eso, pero sí, pues, ¿no? Van creciendo. Después ya los ves que están en la casa y ya llegan a otras marcas que tenías, ¿no? Otros niveles de ciertas cosas que hay en la casa, ¿no? La mesita, después la silla, la mesa, el refrigerador, y te vas dando cuenta que sí, efectivamente han ido, creciendo, ¿no? Han ido creciendo en el tiempo. Y esto es algo que es bueno para nosotros, ¿no? Para nosotros los padres vemos eso y decimos, está bien entonces, ¿no? Está bien porque eso es lo normal, ¿no? Lo normal es que los chicos desde que nacen, ¿no? Van creciendo, van desarrollándose, van adquiriendo nuevas habilidades, van descubriendo cosas y nosotros los padres estamos contentos, ¿no? Contentos de que eso ocurra, ¿no? Ahora que el niño más pequeño es Salvador, ¿no? Spring ahí lo tiene, imagino que en este tiempo que él está con ella ya ha crecido un poco, ¿no? Ya no está del mismo tamaño como estaba, de a poquitos van creciendo, se van desarrollando y los padres estamos pendientes de todo eso, ¿no? De que ellos tengan lo necesario para crecer, que tengan lo necesario para que estén fuertes, estén sanos y el crecimiento es lo normal, no es como debería ser, ¿no? Más bien, si vemos que nuestros hijos pasan los años y no crecen, entonces empezamos a preocuparnos, ¿no? Porque algo no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque lo normal es que crezcan. Amén. Lo normal es que crezcan. Lo normal es que conforme vaya pasando el tiempo, ellos vayan creciendo y no solamente creciendo, sino que van madurando, ¿no? Van adquiriendo, como dije hace un momento, nuevas habilidades, van haciéndolas, dejando cosas que hacían cuando eran más pequeños y van haciendo cosas de acuerdo a su edad, a su tamaño, ¿no? Entonces esto es algo que es natural, ¿no? Como digo, lo extraño sería que no crezcan, ¿no? Que veamos que tienen 10 años y miden pues 50 centímetros, ¿no? Entonces pensaríamos que algo no está bien y eso nos preocuparía, ¿no? Nos preocuparía que no estén desarrollándose, ¿no? Y como padres, como les decía, estamos pendientes de eso, ¿no? Estamos pendientes de eso, que ellos tengan lo que necesitan para crecer, lo que necesitan para su desarrollo, ¿no? Y no solamente el desarrollo físico, sino emocional, su crecimiento físico, su desarrollo emocional, y nosotros estamos pendientes de todo eso para que no haya problemas con su desarrollo, no haya problemas con su crecimiento. Entonces, hermanos, el que los niños crezcan, el que la gente crezca en su periodo, en su etapa, es lo que se espera que pase, ¿no?
no es la excepción a la regla, sino es la regla. Que crezcamos, ¿no? Que crezcamos, que maduremos, que avancemos, ¿no? En el camino y que podamos crecer hasta donde se nos permita hacerlo, ¿no? Hasta donde, bueno, no todos crecemos igual, ¿no? Algunos crecen más, otros crecemos menos, pero hasta donde nos da la genética o la capacidad, vamos hasta ese lugar, ¿no? Si no ocurre eso, entonces algo está funcionando mal, ¿no? Algo está funcionando mal. Y les decía esto porque a veces, hermanos, como hijos de Dios, dejamos de crecer en algún momento, ¿no? Dejamos de avanzar, de madurar, y eso debería preocuparnos, ¿no? O sea, no es algo que es normal, como le dije, el crecer es lo normal y el no crecer es la excepción, o sea, es la parte contraria, ¿no? Es lo que no debería ocurrir. Pero a veces, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, dejamos de crecer, dejamos de avanzar, nos acostumbramos a estar en cierta situación, en cierta posición y ya no avanzamos más y ya no crecemos más. Pero como en lo natural se espera que crezcamos, Dios también espera que en lo espiritual avancemos, en lo espiritual crezcamos, que en lo espiritual maduremos, ¿no? Maduremos. Entonces, ¿por qué a veces nos detenemos, ¿no? ¿Por qué a veces dejamos de crecer? ¿Por qué a veces dejamos de desarrollarnos dentro del reino de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y a veces pensamos que porque servimos en algún área de la iglesia, o sea, ya somos maduros, ya hemos llegado a donde teníamos que llegar, ¿no? Y bajamos la guardia, ¿no? Y bajamos la guardia muchas veces y empezamos a comportarnos de cierta forma con los demás, ¿no? O sea, como si nosotros estuviésemos en el lugar que Dios quiere que estemos, ¿no? Y lamentablemente, hermanos, como les digo, a veces nos hemos detenido, hemos dejado de avanzar, hemos dejado de crecer en el Señor y eso no es lo peor, sino que nos acostumbramos a eso, ¿no? Nos acostumbramos a estar en una posición de descanso, ¿no? De letargo, ¿no? Cuando vemos que las cosas los tiempos son peligrosos, las cosas se están poniendo difíciles, se están poniendo feas y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, somos los llamados a impactar este mundo, ¿no? Somos los llamados Dios nos ha incluido dentro de su plan grande, ¿no? En el mundo nos ha incluido para nosotros ir y llevar el Evangelio, ¿no? Como ese estudio que tuvimos del Evangelio, ¿no? Los miércoles. Entonces la iglesia somos los encargados, hermanos, de llevar eso que Dios nos ha dado, eso que Dios ha puesto en nosotros. Pero a veces, como les decía, ¿no? A veces estamos detenidos, ¿no? No crecemos y no queremos salir de ese estado, ¿no? Nos amoldamos, nos acostumbramos a estar en esa posición de letargo, ¿no? En esa posición de bueno, o sea, ya pues, ¿no? O sea, estoy así, he tenido problemas con la gente y ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer el otro? Y nuestro modelo como cristianos, como hijos de Dios, es Jesús, ¿no? Lamentablemente a veces nosotros tenemos la tendencia de compararnos con otros, ¿no? Nos comparamos con alguien que pertenece a la iglesia o con alguien que pertenece a la familia o pertenece a algún otro grupo y decimos, sí, pero yo soy mejor. No lo decimos, pero lo pensamos, ¿no? Porque yo hago esto y él hace esto y él hace lo otro. Pero esa no es la regla de Dios, ¿no?
Esa no es la regla de Dios. Nosotros no, a veces somos como ese fariseo que fue al templo, dice, y había también un publicano, y él dijo, no, Señor, gracias porque no soy como ese publicano, ¿no? Porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo ayuno. Pero Jesús dijo, no, quien salió justificado fue el publicano, ¿no? Porque se humilló delante de Dios, reconoció que necesitaba de Dios, que era un pecador y que solo Dios podía hacer algo por él. Y hermanos, nosotros hemos sido llamados a crecer, hemos sido llamados a avanzar, no a estar en el mismo lugar todo el tiempo. Hemos sido llamados a crecer y es cierto, el crecimiento lo da Dios, pero hay una responsabilidad de parte nuestra, ¿no? Hay una responsabilidad de parte nuestra, ¿no? Y dice en Lucas, si me acompañan a Lucas 2, versículo 52, hablando, ¿no?, de Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo. Lucas 2, 52. En la Reina Valera dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, dice, y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios, dice, y de toda la gente, ¿no? Jesús crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría, crecía en madurez, y dice, y tenía y en el favor de Dios y de toda la gente, ¿no? Él tenía un testimonio de la gente, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, no me importa lo que piense la gente de mí, ¿no? O sea, podemos actuar como sea, en la calle, en otros sitios que no sea la iglesia, y decimos, bueno, a mí no me importa lo que piense la gente. Pero acá dice que Jesús no solamente crecía en estatura, sino en sabiduría y en el favor de Dios y de toda la gente, ¿no? Entonces toda la gente veía la vida de Jesús y dice que tenía favor con ellos, ¿no? O sea, tenía un buen testimonio de la gente. Entonces dice que crecía en sabiduría, ¿no? Crecía en sabiduría. Y hermanos, esto tiene que ver con madurez, ¿no? No es conocimiento de algo, ¿no? No es conocimiento de algo. A veces también pensamos equivocadamente que porque tengo 10 años en la iglesia ya soy un creyente maduro, ¿no? Un cristiano maduro. Y no es necesariamente así. Como que si tienes 1 o 2 años en la iglesia sigues siendo inmaduro. No, puede ser que seas maduro con ese tiempo en el Señor, ¿no? Puede ser que seas maduro, o sea, porque la madurez no tiene que ver con el tiempo que pertenecemos a una iglesia, sino tiene que ver en con qué decisiones tomas, cómo tratas a los demás, cómo muestras tu amor a los demás. Tiene que ver en qué tan tolerante eres con la gente que piensa diferente a ti, ¿no? Tiene que ver con cómo reaccionas ante estímulos externos como hijo de Dios, cómo reaccionamos. Entonces, la madurez es más que solamente pertenecer cierto tiempo o muchos años a un grupo religioso, ¿no? Entonces dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, dice, y en el favor de Dios y de toda la gente, ¿no? Y en Proverbios 22:1 dice, en la Reina Valera dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro, ¿no? Y habla de una reputación, ¿no? De un testimonio de vida, ¿no? Cómo te ven los demás, cómo te ven los demás. Entonces, hermanos, es importante que así como en lo natural es necesario, es importante y lo normal es que la gente crezca, en las cosas de Dios es igual, hermanos. Es igual, necesitamos crecer, hemos sido llamados a crecer. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer, ¿no? Y
Y Jesús, hermanos, él trataba a la gente diferente a como la trataban los religiosos, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo trataba Jesús a la gente? ¿Por qué a los pecadores dice que le gustaba andar con Jesús? No porque Él consintiera en sus pecados, ¿no? Sino porque Él les mostraba misericordia, les mostraba compasión, les mostraba amor, ¿no? Jesús trataba a la gente de esa forma. Y como decía, ¿no? Si todavía se siguiera escribiendo, ¿no? La Biblia, algunos capítulos acerca de nuestras vidas, ¿qué se escribiría, ¿no? ¿Qué se escribiría, ¿no? de nosotros, ¿no? ¿Qué diría, ¿no? Y César crecía para los costados, diría, ¿no? Y tenía fama de patear a los hermanos en los partidos de fútbol, ¿no? Bueno, ya no los pateo ahora, ¿no? Ya estoy aprendiendo. Pero ¿qué se escribiría de nosotros, ¿no? ¿Qué se escribiría de nosotros? Porque como les digo, lo que se espera de los hijos de Dios es que crezcamos. Porque si mi hijo Josué con sus 6 años me pide que le dé la llave del carro, yo no se la puedo dar. No porque el carro tenga algo malo, pero no puedo darle una responsabilidad así a alguien que no es maduro todavía. Entonces, tenemos que madurar, tenemos que crecer como hijos de Dios, porque Dios no ha acabado con nosotros todavía. Amén. Aún Dios tiene cosas, tiene responsabilidades, tiene cosas que darnos para poder ser efectivos, para poder ser de influencia, para poder alcanzar a la gente. Entonces no podemos detenernos, no podemos dejar de crecer, hermanos, porque eso no es normal. Amén. No es normal que no crezcamos, no es normal que no avancemos, ¿no? Y lamentablemente en estos tiempos vemos tantas cosas dentro de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia local, ¿no? De la iglesia en el mundo. Vemos tantas cosas que pareciera que la iglesia, en lugar de crecer, ha decrecido, ¿no? Se ha detenido, están aletargados, la gente hacen y dicen cosas los que se supone son cristianos, ¿no? Y que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y eso afecta, hermanos, ¿no? Afecta. Entonces no podemos acostumbrarnos a lo que Dios no nos ha llamado a hacer. No podemos amoldarnos a la corriente de este mundo, ¿no? No podemos decir, bueno, ya soy salvo, o sea, ya está, ¿no? Ya está, ya hice lo que tenía que hacer, ya hice mi oración de entrega, ya me bauticé, ya estoy yendo a la iglesia, así que ya no me pidan más, ¿no? No, hermano, eso no es todo lo que hay. Eso no es todo lo que Dios tiene para ti, ¿no? Es una gran bendición, hermanos, poder ser usado por Dios, ¿no? Es una gran bendición poder dejarte moldear por el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo, hermanos, vive dentro de nosotros y siempre nos está hablando. Siempre nos está hablando, y el problema es que a veces no queremos prestarle atención, no queremos escucharle y queremos hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que nos da la gana, y de alguna manera no damos lugar al Espíritu para que Él pueda gobernarnos, para que Él pueda moldearnos, para que Él pueda producir fruto en nosotros, ¿no? Producir fruto en nosotros, hermanos. Todos tenemos un llamado de parte de Dios específico, ¿no? Dios dice que el Espíritu ha repartido dones como Él quiere. O sea, todos hemos recibido por lo menos un don. Pero ese don, ¿para qué lo hemos recibido? ¿Para qué hemos recibido los dones? Para edificar a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir a los demás. El centro no soy yo. Yo no tengo un don para decir, yo soy mejor que el otro porque yo sé hacer esto y él no sabe. No, hermanos. Acá solamente hay uno bueno y uno especial, y no eres tú ni yo. Así que
tenemos que entender esto y ser conscientes de esto, hermanos. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, vivimos tiempos peligrosos, tiempos complicados, estamos viviendo tiempos que nunca antes hemos vivido, el virus, los contagios y tantas otras cosas que se están derivando de esto. Entonces, como iglesia, ¿qué actitud vamos a tomar? A decir, bueno, o sea, ya no hay nada que hacer, pues no, o sea, voy a esperar nomás que el Señor regrese. No, mientras esperamos, trabajemos. Mientras esperamos, involucrémonos en las cosas del Señor. Avancemos, demos el paso de fe. Demos ese paso de fe, hermanos. No te detengas. Si has fallado, el Señor dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Así que si fallaste, si te estancaste, si retrocediste, no tienes por qué quedarte allí. Levántate, como decía el pastor Roger, ¿no? Levántate. Levántate, la gracia de Dios no se ha cortado, el brazo misericordioso de Dios no se ha cortado. Dios aún sigue perdonando, Dios aún sigue teniendo misericordia, sigue ofreciendo gracia. Así que no te detengas, levántate, pon tus ojos en el Señor otra vez y camina de la mano del Señor. Camina de la mano del Señor, porque tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, ¿no? Y pensaba mientras estudiaba, ¿no? Estaba leyendo algunas cosas y recordaba este pasaje cuando Jesús va a Betsaida, dice, y viene un ciego, ¿no? Dice que Jesús lo saca de la gente y le escupe en los ojos, ¿no? Eso está en Marcos 8:24, por si acaso. Y dice que Jesús le escupe en los ojos y le pregunta al ciego si ve, ¿no? Si ve algo. Y él dice, veo a los hombres como árboles, ¿no? Pero que andan, le dice, ¿no? Como árboles. Y en la Biblia encontramos, ¿no? Varios paralelos al hombre comparado con un árbol, ¿no? Y como digo, bueno, yo no sé mucho de árboles, por no decir nada. Sé muy poco de árboles, de plantas, de botánica. Si yo veo un árbol en la calle, para mí es un árbol, no tengo la menor idea de qué es, cómo se llama, ni nada de eso, ¿no? Es un árbol. Eso es lo más que sé. A menos que yo vea algo en el árbol y que es el fruto, ¿no? Entonces, si veo el fruto ya puedo saber de qué es, pero mientras no lo vea, no lo sé, ¿no? Entonces, estaba viendo un poco acerca del tema de los árboles, ¿no? Y dice que cuando se planta un árbol, o sea, se siembra y tiene ciertos cuidados para que ese árbol pueda crecer, ¿no? Pero lo interesante es que ese árbol lo primero que empieza a crecer no es la parte visible, ¿no? No es la parte exterior, sino la parte interna, la raíz. Lo que no se ve dice que empieza a crecer hacia abajo, ¿no? Hacia la tierra. Empieza a crecer hacia abajo y es la parte oculta, no es la que no se ve, pero sin embargo esa parte oculta, la parte que no es visible, que no es externa, esa parte es la que le da la vida al árbol, dice, ¿no? Y es ahí donde se sustenta todo, ¿no? Es donde se sustenta todo. Y esto me llevó al pasaje de Mateo 6. Acompáñenme por favor a Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Me están entendiendo, hermanos, o ya se perdieron? Mateo 6, 6. Jesús decía, no más tú, cuando ores, entra en tu aposento, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? No es lo que se ve, ¿no? Sino la parte que no se ve, hablando del árbol, de la raíz, ¿no? La raíz es lo que después va a sostener al tronco, a las ramas y al fruto, ¿no? Entonces, Jesús decía, cuando ores, entra a tu cuarto y cierra tu puerta, ¿no? Y ora a tu Padre.
ora a tu Padre. O sea, ten una relación con tu Padre, ten una comunión con Dios, porque de esa comunión íntima, ¿no? De esa comunión que tienes en secreto, después se va a reflejar en tu exterior, en tu forma de vivir, en tu forma de actuar, en tu forma de amar, en tu forma de tratar a los demás. Pero no es al revés. Si la parte íntima con el Señor no está bien, entonces lo de afuera tampoco va a crecer bien. Amén. Decía, ¿no? Que tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público, ¿no? El resultado, hermanos, o el crecimiento externo en nuestra vida depende de nuestra intimidad con Dios, de nuestro crecimiento interno, ¿no? Y esto lo he podido ver, ¿no? A veces como pastor en algún momento he conversado con algunos hermanos, algunas hermanas y me han contado algunas cosas, ¿no? Y me han dicho, mira, está pasando esto en mi casa, en mi familia, y pasó esto y con tal persona. Entonces yo siempre los escucho con mucha atención, con mucho respeto, pero siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo está tu relación con el Señor, ¿no? Entonces algunos me dicen, sí, lo que pasa es que ya no he dejado de orar como oraba antes, ya no leo la Biblia. Entonces yo digo, bueno, eso es lo primero que tienes que ordenar, ¿no? O sea, lo primero que hay que ordenar es la intimidad, ¿no? Lo que está, lo interno. Una vez que tú ordenas eso, Dios te da la sabiduría, la capacidad, la ayuda que necesitas para lo demás. Pero lo primero, hermanos, quien sostiene todo es tu comunión con el Señor. Y no hay otra forma de crecer. No podemos esforzarnos por crecer. Amén. No podemos esforzarnos por crecer porque dice que el crecimiento lo da Dios. Pero tú tienes que tener una comunión con ese Dios, tienes que tener una intimidad con ese Dios, tienes que tener una relación, una amistad, una cercanía con ese Dios. Y en tu intimidad, en tu relación, en tu comunión, es donde Él va haciendo crecer ese árbol y se va manifestando externamente. Pero comienza en tu intimidad con el Señor, ¿no? Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora al Señor. Ora al Señor. Ten tu relación, ten tu comunión con Dios. Pastor, pero no puedo, que mira, que yo trabajo. Ok, si no puedes una hora, no puedes media hora, 15 minutos. Comienza con un poco, pero da esos pasos de fe. Tienes que saber cuán vital, cuán importante es esto para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Así que, hermano, de verdad te animo. No es que ya se acabó todo si no hemos estado haciendo esto. No, al contrario, cuando el Señor, tu Padre, te habla, es porque quiere ordenar todo, ¿no? Quiere que vengas a Él, quiere ayudarte a levantarte, a otra vez a ponerte en el lugar correcto para que puedas crecer, ¿no? Y en su tiempo dar fruto. Así es, hermano, así es, y esto es importante para nosotros, ¿no? Y acá no estoy yo señalando a nadie, ni estoy hablándole a ustedes, no, porque a mí mismo el Señor me está confrontando con esto, ¿no? Confrontando con esto porque esto es para todos, esto es para todos. Así que, hermano, estaba leyendo un poco acerca de estos árboles, ¿no? Y decía que en lo natural el crecimiento de la raíz hacia abajo dice que es proporcional al crecimiento del árbol hacia arriba, ¿no? Que es como si hubiese dos árboles, ¿no? La superficie, un árbol arriba y del mismo tamaño la raíz abajo, porque la raíz es la que sostiene todo lo demás, ¿no? La raíz es la que sostiene todo. Entonces, lo que se ve externamente es proporcional a lo que hay internamente, ¿no? Lo que tú ves en mí, en lo exterior, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de responder, mi forma de comportarme, es
lo que hay en mi corazón internamente, el resultado de mi comunión con Dios o mi no comunión con Dios. No, eso es así, es proporcional, ¿no? Tu exterior es el reflejo de tu interior. Entonces, hermano, aquí lo importante es que tu vida íntima con Dios es la que te sostiene y te va a sostener. No hay cristianismo sin Cristo. Si pretendemos avanzar en el caminar cristiano sin tener una relación con el Señor, la vamos a llevar en nuestras fuerzas y nos vamos a cansar en algún momento. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere ser Él el que lleve la carga, no quiere ser el que te dé el crecimiento. Pero tenemos que venir a Él, tenemos que estar en el lugar correcto. Amén. Así que ordenamos lo que no se ve y Dios ordenará lo que se ve, ¿no? Ordenamos nuestra comunión con Dios, ¿no? Ordenamos nuestras prioridades, ¿no? Porque acá también, hermanos, y esto es algo que a veces me entristece también, ¿no? Que tenemos desordenadas, alteradas nuestras prioridades. Entonces, si Dios no es mi prioridad, yo voy a encontrar 1000 cosas para hacer que me mantengan ocupado. Pero si Dios es una prioridad, no, es tu prioridad, entonces tú vas a hacer todo lo que tienes que hacer después de haber tenido tu intimidad, después de haber tenido tu tiempo de oración, tu lectura de la palabra y todo lo demás. Te va a quedar tiempo para todo lo demás porque tú le estás dando el tiempo que necesitas tener con el Señor. Estás apartando tu tiempo con el Señor. Así que la vida del creyente, hermano, tiene como factor fundamental la intimidad con Dios. Fundamental. Si no, no hay forma de que avancemos, de que crezcamos, de que podamos hacer algo efectivo, ¿no? La vida del creyente tiene como factor fundamental la intimidad con Dios. Entonces, hablando del árbol, ¿no? El árbol crece la raíz crece hacia abajo y después empieza a crecer el tronco. Una vez que está bien firme, bien fortalecido, comienza a crecer el tronco, ¿no? Y el tronco, hermanos, crece en forma vertical, ¿no? Crece hacia arriba, ¿no? Crece hacia arriba, ¿no? Porque así tiene que ser, ¿no? Así tiene que ser, tiene que crecer en forma vertical hacia arriba, ¿no? Yo sé que existen algunas enredaderas, ¿no? Que van arrastrándose por el suelo y se agarran de todo lo que encuentran en el camino de lo que pueden, ¿no? Pero nosotros no somos cristianos enredaderas, pues, ¿no, hermanos? Somos cristianos árboles. Somos cristianos que estamos recibiendo el alimento y los nutrientes del Señor, de Dios mismo, de su palabra, de su Espíritu Santo. Así que el tronco comienza a crecer vertical hacia arriba. ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? Que mientras más crece hacia arriba, más te separas de lo terrenal, ¿no? Más te separas del suelo, de la tierra, de lo terrenal, y más te vas direccionando hacia lo celestial, ¿no? Hacia lo que está arriba. Y en Colosenses 3, si me acompañan a Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículos 1 y 2, dice: Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? Entonces, esa característica, ¿no?, de ese árbol y de nosotros como hijos de Dios es que vayamos creciendo mirando hacia arriba, ¿no? En esa dirección, creciendo hacia arriba, ¿no? Una adecuada intimidad con Dios te va despegando de lo terrenal, ¿no?, de lo pasajero, y te va direccionando hacia lo eterno, hacia lo celestial.
Así que no nos acomodemos, hermanos, a este mundo, porque a veces vivimos como si no fuésemos a dejar este mundo nunca, ¿no? Queremos amontonar cosas, queremos tener todo, envidiamos lo que tienen los demás, nos desvivimos por ganar cosas, por comprar cosas, y no digo que esté mal querer vivir mejor, querer tener cosas, no estoy diciendo que eso está mal. Me refiero a cuando pones toda tu confianza o pones toda tu energía o todo tu tiempo en hacer esas cosas, ¿no? Cuando estamos aquí de paso, ¿no? Esta no es nuestra patria, estamos aquí como peregrinos, ¿no? Estamos aquí de pasada. Un día llegaremos a la casa del Padre, ¿no? No a la casa del Padre aquí en Monterrico, creo que no sé dónde queda, sino a la casa que el Señor ha preparado para nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, no nos acomodemos a este mundo, ¿no? Dios nos ha llamado a hacer y quiere que avancemos, que maduremos, que crezcamos, ¿no? Dice en 1 Corintios 15, 19, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, esa es la Nueva Traducción Viviente, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, ¿no? O sea, si todo lo que hacemos es solamente para esta vida, entonces no tiene sentido, ¿no? No hay mayor visión, no hay mayor propósito, ¿no? Porque esta vida no es lo que hay, no para los hijos de Dios, ¿no? No para los hijos de Dios. Nosotros trabajamos para lo eterno, vivimos y nos movemos para lo eterno. Así que tenemos, hermanos, que crecer, tenemos que permitir que el Espíritu Santo forme nuestro carácter, ¿no? Como digo, el Espíritu Santo siempre nos está hablando, pero no le prestamos atención o hacemos caso omiso de lo que nos dice, de lo que nos habla, de lo que nos muestra, porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad, ¿no? Y no dejamos que nos forme el carácter, ¿no? Y a veces pensamos que cuando hablamos de una persona de carácter, decimos, esa persona tiene carácter, ¿eh? ¿Y por qué decimos que tiene carácter? Porque habla fuerte, porque no se conmueve con nada, porque es una persona dura, porque es alguien que ha sido golpeado y que ha aprendido a poner una coraza, ¿no? Pero eso no es tener carácter, hermanos. Por lo menos los hijos de Dios no es ese el carácter que debemos tener, ¿no? Sino que tenemos que permitir, hermanos, que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿no? Pueda producir ese fruto, ¿no? Ese fruto del Espíritu en nosotros, porque ese es su chamba, ¿no? Ese es su trabajo, ¿no? Producir el fruto del Espíritu en nosotros, ¿no? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, hermanos, a veces nos olvidamos o no somos conscientes de esto, ¿no? Que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer como hijos de Dios, que hemos sido llamados a eso, que Dios ha provisto todo para eso. Dios ha provisto todo para eso, hermanos. ¿Qué tipo de árboles somos entonces, no? Después que crece el tronco, de ahí crecen las ramas, ¿no? Las ramas, ¿no? Y no crece una sola rama, ¿no? Son varias ramas y en varias direcciones, ¿no? O sea, las ramas apuntan a todas direcciones, ¿no? A todas las direcciones. Hay una para acá, para acá, para acá, para acá. Para todas las direcciones, ¿no? Y estaba escuchando a un predicador que había hecho un estudio de esto, ¿no? Y decía que las ramas tienen que ver con autoridad, ¿no? Él decía la rama de la vara de Aarón, ¿no? La vara de Aarón dice que era parte de una rama, ¿no? Y tenía que ver con autoridad. Y es probable, ¿no? Entonces es como que Dios, como les decía hace un momento, Dios nos ha dado la autoridad, ¿no? Como dijo Jesús, ¿no? Les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, ¿no? Y todas esas cosas. Y nos ha dado el encargo, la visión de ir en todas direcciones, ¿no?
no solamente a donde a mí me gustaría, no solamente a donde yo quiero, no, sino ir en todas direcciones, en todas las direcciones. Y luego vienen las hojas, ¿no? Después el árbol, vienen las hojas, después de las hojas crece el fruto, ¿no? Pero ¿de dónde comenzó todo? De la raíz, ¿no? De la parte oculta. Entonces, hermanos, nosotros podemos ser esos árboles, ¿no? Esos árboles frondosos, llenos de fruto, pero si no tenemos no estamos conectados a esa raíz, a esa vida que recibimos en nuestra intimidad con Dios, no vamos a producir nada. Y ese no es el propósito, ¿no? Ese no es el propósito. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Mucho fruto. Leí el Salmo 92. Acompáñenme al Salmo 92, hermanos, ya casi acabando. Salmo 92, versículos 12 al 15. Dice, ¿no? El justo florecerá como la palmera, dice, crecerá como cedro en el Líbano, ¿no? Está estudiando también esto, dice que los cedros del Líbano son árboles inmensos, son súper fuertes, súper grandes, frondosos. Y acá hay algo importante, ¿no? Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Ve? No florecen en cualquier sitio, ¿no? O sea, tú tienes que estar plantado en el lugar correcto. Tú tienes que estar en el lugar correcto para producir fruto. ¿Ok? Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? ¿Para que te veas lindo y para que todo el mundo te aplauda? No, para anunciar que Jehová mi fortaleza, dice, es recto y que en él no hay injusticia, ¿no? Somos portadores, hermanos, de la gracia de Dios, ¿ok? Somos portadores del mensaje de Dios. Todo lo que hacemos no lo hacemos para ser aplaudidos, no lo hacemos para ser exaltados, sino somos mensajeros de Dios. Hay necesidad, hay gente que no conoce a Dios, el mundo está cada vez peor y nosotros no podemos estar estancados. Necesitamos crecer, necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y ser esos árboles que dan fruto y dan mucho fruto. Y para terminar, solamente, cuando un árbol da fruto, ¿el mismo árbol se come su fruto? No, ¿no? ¿Para quién es ese fruto? Para que los demás sean saciados, para que los demás sean bendecidos. Ese es el fin, hermanos, servir a Dios. ¿Y cómo sirvo a Dios? Sirviendo a los demás. Dios no necesita nada, ¿no? A Dios no puedo añadirle nada. Pero, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Si no hemos estado, hermanos, teniendo una intimidad con el Señor, si no hemos estado dándole el primer lugar a Dios en nuestras vidas, no es tarde. Si tú estás vivo y estás escuchando esta palabra, es porque Dios te quiere decir que aún estás a tiempo. Aún Él puede levantarte, aún Él puede restaurarte. Hermano, Dios nos hizo para tener una comunión con nosotros. Cuando Dios hizo al hombre, Él tenía una comunión con el hombre. Para eso lo formó, para tener una relación con el hombre. A causa del pecado se desvirtuó, se rompió el espíritu del hombre respecto a Dios, quedó muerto. Pero por eso Jesús vino a restaurar eso. Entonces el deseo de Dios es tener comunión con sus hijos. ¿No? Todos queremos ir al cielo acá, pero si no queremos tener comunión con Dios acá, ¿para qué vamos a ir al cielo entonces? Así que, hermanos, de verdad es mi deseo, mi oración, que todos ustedes, yo, todos podamos darle ese primer lugar al Señor en nuestras vidas, darle lugar al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas y nos
nos lleve a esos lugares que, como dice, ¿no? Nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, que nos lleve a donde Dios quiere que vayamos, que nos moldee, que nos forme, que nos haga crecer para ser de bendición para otros, para ser de bendición para muchos, para ser de edificación para los demás.